Hola familia, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Ahora vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Conectados. El viernes 20 de agosto a las 7 p.m. tendremos nuestra Hot Dog Night. El cover será de 50 pesos. Te recordamos que es presencial y que puedes invitar a todos los amigos que quieras. Prepárate para un tiempo de juegos, convivencia, alabanza y mensaje. Te recordamos que este 4 de septiembre tendremos nuestro tiempo de bautizos. Si estás interesado en bautizarte o conoces a alguien que quiera dar este paso de fe y obediencia, contáctanos en nuestras oficinas o con los Ungieres. Ellos podrán registrarte. Tenemos un aviso importante referente a nuestra reunión de Una Mañana por Israel. Por recomendación del Consejo Regional del Ministerio de Operación Éxodo, ante el reciente aumento de casos de COVID en la zona, se le pidió a los conferencistas invitados a nuestro evento especial que no viajen de sus países de origen, Estados Unidos y Argentina, en estas fechas. Esto con la finalidad de poder tomar las mejores precauciones ante la situación actual de la contingencia. Agradecemos enormemente su comprensión. Recuerden que los devocionales de agosto aún están disponibles, nos quedan muy pocos. Por último, no olvides registrar a tu hijo con las maestras de Vision Power Kids para que puedan tener su nuevo material de este ciclo 2021-2022. Y estos fueron los anuncios de esta semana. Espero que puedas asistir a la gran mayoría. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a unirnos todos juntos en un mismo espíritu de adoración en este lindo miércoles. Cantamos. Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Su presencia ilumina todo lo que soy. No temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres. Veo al sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Oh, no temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Esperanza de vida, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres. Seguro estoy.
completo. Oh, 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 en tu amor. Oh, oh. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres esperanza de vida, y eres Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en mí se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, y esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad
su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sea usted bienvenido a esta transmisión en línea del servicio de miércoles de esta su iglesia Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas escrituras. De hecho, vamos a leer muchos versículos, principalmente en primera de Corintios. Y quiero leer el versículo que he tomado para compartir el mensaje en esta tarde. Y ese se encuentra en Primera de Corintios capítulo 13, del verso 9 al verso 11. Quiero que por favor abra su Biblia y vaya ahí conmigo y me siga en la lectura. Dice Primera de Corintios 13, 9, empezando con el verso 9, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es indudable que el apóstol Pablo en este versículo habla de que el creyente debe llegar a una perfección. Dice, cuando venga lo perfecto. Es decir, es normal ser niño, es decir, la etapa de niñez es una etapa normal, pero nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez, y eso es lo que voy a hablar en esta tarde, el tema que he titulado Madurez Espiritual, ¿sí? Ahora, no me voy a referir solamente el apóstol no se refiere solamente a una madurez física, a una madurez emocional o a una madurez en la voluntad, en las decisiones, sino también y sobre todo el apóstol Pablo se dirige a una madurez espiritual. Así es de que de niños nos quejábamos, de niños en lo que hablábamos era una manera totalmente inmadura, lo que pensábamos y lo que juzgábamos tan a ligera, éramos en pocas palabras, nuestra madurez nos hacía conducirnos de una manera muy diferente a la que se debe de conducir una persona con una madurez, y especialmente con una madurez espiritual. Ahora, la madurez no tiene que ver necesariamente con la edad. Se ha dicho que la diferencia entre adultos y niños es el costo de los juguetes, se ha dicho, y en ciertas palabras y en cierta manera es una expresión que es válida en el día de hoy, puesto que siempre tenemos y buscamos la manera de nosotros de tener formas de entretenimiento, formas de cosas a las que nos dedicamos, a las que tenemos inclinación. Pero esto es independientemente de la madurez que debemos de tener emocional, como lo dije, no solamente física, emocional y en la voluntad, sino como personas, como una persona integral.
Así es de que esta tarde con estos versículos quiero compartir acerca de esta madurez espiritual. Y para eso voy a dirigirme o iniciaré leyendo esta primera carta del apóstol Pablo desde el primer capítulo, desde los primeros versos. Inmediatamente después del saludo a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo empieza a hablar o a escribir a la iglesia de los Corintios acerca de las cosas que ellos tenían, refiriéndose al conocimiento, a la madurez, a los dones, y ciertamente la iglesia de Corintio tenía muchos dones espirituales y había recibido mucha palabra, pero ciertamente eso no los hacía una iglesia madura o un cuerpo maduro. Así es de que empezaré a leer para usted los primeros versículos del capítulo 1, empezando del verso 4 y llegando hasta el verso 11. Dice ahí la palabra del Señor, escribe el apóstol Pablo, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Es decir, es una oración de intercesión por la iglesia de los Corintios, una iglesia que se notaba que a pesar de cómo era, de cómo se comportaba o las noticias que tenía Pablo, era una iglesia que Pablo sin duda amaba y quería verla crecer y quería verla madurar. Dice: porque en todas las cosas, verso 5, dice: fuisteis enriquecidos en él con toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada falta en ningún don. Note que tenían los dones del Espíritu Santo, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los dones y las manifestaciones son hasta la venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a este versículo. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la carga del apóstol Pablo: presentar a la iglesia a aquellos que él había alcanzado irreprensibles a la venida del Señor Jesucristo. Es decir, Pablo no pensaba en términos de un tiempo simplemente en esta tierra, sino que hablaba y se dirigía siempre hacia la eternidad, o ponía un enfoque en el fruto hacia la eternidad. Así es que en el verso 9 dice: fiel es Dios, al cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo empieza aquí a dirigirse al tema central de esta carta. Algunos comentaristas de las Escrituras, algunos comentaristas de la Biblia han dicho que la carta del apóstol Pablo a los Corintios es como la carta esa que le escribe un padre o le escribiría un padre en el día de hoy a un hijo, a una hija que está estudiando fuera de casa, tal vez en la universidad o en otro lugar, y diciéndole: pues te amo, pero tengo que tratar contigo algunas cosas, porque esto es lo que habla en esta carta el apóstol Pablo. Continúo con el verso 11, dice, 1 Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Sí, es decir, el apóstol inicia esta primera carta a los Corintios dando gracias a Dios por la palabra, la ciencia, los dones de la iglesia, pero a la vez aborda un problema apremiante que es de su conocimiento. Tienen dones, pero no la madurez. Hablan diferentes cosas, piensan diferentes cosas, y hay divisiones y aún hay contiendas. ¿Qué es lo que el peligro de una iglesia con los dones, con muchos dones? El peligro de una iglesia con los muchos dones y no sea una iglesia madura es que estos dones pueden, en vez de edificar, en vez de servir, pueden dañar al cuerpo de Cristo porque no son usados con madurez. Así es que la carta del apóstol Pablo es presentarlos irreprensibles en el día del Señor. Esa es la carga del apóstol Pablo. Gálatas 4:19, también otra carta escrita por el apóstol Pablo, dice: hijitos míos, dice,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué manera de expresar el apóstol Pablo la carga que sentía por la iglesia y por aquellos por los que él hablaba, aunque en este caso se refiere a la iglesia en Gálatas, pero era el mismo sentir para todos aquellos que Dios había entregado, le había permitido alcanzar. Así es de que aquí vemos cómo se introduce esta carta. Ahora, la madurez espiritual, es decir, la madurez espiritual no se trata de que por amor es dejar pasar las cosas a la ligera y eso. ¿Sabe qué? Una verdadera madurez espiritual se alcanza cuando hay una confrontación, cuando hay un problema, un mal comportamiento o una manera incorrecta de dirigirse como creyentes, como hijos de Dios y más como colaboradores, porque es finalmente a quien se dirige esta carta, más a los colaboradores de la iglesia en Corintios. Siempre es indispensable una confrontación. Es decir, sin confrontación no hay madurez. ¿Sí? Así es que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 3 una confrontación. Dice, ¿cómo debo hablarles? ¿Cómo debo hablarles? ¿Sí? Es decir, y que aquí quiero tratar varios puntos. El primero de ellos es que el conocimiento sin revelación es señal de inmadurez. El conocimiento sin revelación es señal de inmadurez. Ahora, puede perder, ¿por qué? Porque el apóstol se la va a pasar regañando o instruyendo. ¿Qué es lo que se va a pasar? El apóstol dice, no sé cómo debo hablarles, no sé cómo transmitirles un conocimiento si tengo que andar corrigiendo cosas. Así es de que es lo que le quiero decir. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se pierde el tiempo en solamente reprimendas y todo eso, pues no hay tiempo o no da lugar a la instrucción, a la revelación de la palabra. Así es de que lo primero es que el conocimiento sin revelación es una señal de inmadurez, como ya lo dije. El apóstol Pablo les dice, reconozco que hay conocimiento, reconozco que hay ciencia, reconozco que hay dones, sí, pero hay un problema, siguen con divisiones, siguen con contiendas, siguen con problemas, están inmaduros. Así es de que a partir de este verso, empieza del capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo empieza a hacer esa confrontación. Y dice en el verso 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense todas las cosas que habla Pablo de la iglesia y tener que hablarles de esta manera por causa de la inmadurez. Ahora, en el 1 Corintios capítulo 13, ahora, no 3, 13, 11, dice, cuando yo era niño, Pablo empieza a decir, yo también pasé por eso. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo está diciendo, yo ya pasé por eso, yo ya estuve ahí, no me es extraño, yo ya caminé en el conocimiento. Pablo era una persona notable tanto en su conocimiento, en su preparación, pero él caminó en el conocimiento religioso, y el conocimiento religioso le llevó a caminos errados, le llevó a seguir a los creyentes, a los cristianos, a arrastrar a los creyentes, según lo puede leer usted en el libro de Hechos y en varias cartas, lo puede leer ahí en el Nuevo Testamento. Así es de que está diciendo el apóstol Pablo, yo ya pasé por eso, yo ya estuve ahí, caminé en el conocimiento antes de la revelación de Cristo. El cambio de Pablo fue una revelación. Él sabía muchas cosas, pero cuando él fue en el camino a Damasco, confrontado por el Señor Jesús, que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? El cambio y la revelación de Cristo trajo una transformación profunda en el apóstol Pablo. Así es de que, ¿qué es lo que habla Pablo? Hay otras etapas, hay que madurar, hay otras cosas a las que hay que pasar. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, tiene que haber un cambio cuando hay una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro punto que le quiero comentar es que una iglesia sana es una iglesia con colaboradores maduros. Principalmente la meditación del día de hoy se basa en 1 Corintios capítulo 3,
donde Pablo se dirige a los colaboradores de Dios. Eso es lo que dice en la versión de la Biblia que yo tengo al empezar este capítulo 3. Dice, habla a los colaboradores de Dios. Dice, no al pueblo en general, sino a colaboradores en la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo es un cuerpo, es un organismo que se compone de distintos miembros, los miembros que sirven unos a otros, pero cada uno cumpliendo diferente función. Así es que la idea aquí es de que cada creyente en el cuerpo de Cristo es llamado no a ocupar una banca, sino a edificar el cuerpo sirviendo. Ahora, le dije que este capítulo 3 y esta reprimenda o esta exhortación del apóstol Pablo empieza en el capítulo 3 dirigida a colaboradores. Y usted puede decir, bueno, pues yo estoy escuchando cómodamente el mensaje en mi casa, yo no soy un colaborador, y yo quiero decirle que si usted es miembro de una iglesia, como lo es miembro de Visión y Restauración, usted es un colaborador. Y déjeme decirle por qué. Porque usted, como le acabo de decir, usted es un miembro en el cuerpo. Y el miembro del cuerpo, cuando menos el miembro en el cuerpo, así como en un cuerpo físico, sirven los tendones para conectar el movimiento de un miembro con el otro. Si usted está en la iglesia, si usted viene el domingo a la iglesia, hay personas que se mueven para servirle. Es decir, un miembro no necesariamente es alguien que tiene un cargo dado por el pastor. Usted es un miembro en el cuerpo porque cuando usted está en la iglesia, un miembro hace funcionar o ayuda a que funcione otro miembro del cuerpo. Como le dije, en una similitud con el cuerpo humano, aún un miembro que diga, yo no sé, yo no tengo mucho uso o no tengo mucha utilidad, no aporto mucho al cuerpo. Yo quiero decirle que cuando menos un tendón mueve el otro miembro, que cuando menos las arterias que usted tiene irrigan la sangre a otro miembro. Es decir, al hablarse y a dirigirse a colaboradores, usted siéntase incluido porque está hablando también acerca de usted. Ahora quiero terminar este punto diciendo que el servicio en el cuerpo es una prueba de madurez. Así es de que hay oportunidades de trabajar, hay oportunidades de edificar el cuerpo de Cristo y usted puede ser un miembro útil en el cuerpo de Cristo y yo le invito a que así lo haga. Ahora, otro punto es, quiero hablarle acerca de la transferencia generacional y la madurez, ¿sí? Y para eso voy a tomar unas escrituras en el libro de Gálatas capítulo 4, los primeros 4 versículos de este capítulo de Gálatas 4. Voy a tomar los primeros 4 versículos como le dije, y dicen así, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es de que, ¿cuál es el mensaje aquí? No puede haber una transferencia generacional y una madurez, ¿sí? Sin una madurez, perdón. No puede haber una transferencia generacional si no hay madurez. No pierda, aquí cuál es la exhortación o el consejo, no pierda los beneficios de la mayoría de edad. Bueno, hemos sabido de muchos casos de grandes fortunas que dicen, bueno, esa está reservada en un testamento o en un instrumento jurídico para que a cierta edad se le asignen los recursos y pase a ser parte de esa sociedad. Inclusive, en el día de hoy hemos sabido de personas con grandes fortunas que tienen la edad, pero no tienen una condición mental suficiente para poder manejar las fortunas y se le asigna un tutor legal. En pocas palabras, una transferencia generacional es importante y eso solamente se alcanza a través de la madurez. Y esto lo podemos comprender el día de hoy. No pierda los beneficios de la mayoría de edad. Algunas veces mis nietos mayores estaban ansiosos de manejar y tal vez le haya pasado a alguno de sus hijos o a usted que lo está escuchando, ¿verdad? Pues yo ya quiero manejar, pero tengo que tener tal edad. Es decir, siempre hay que esperar cierto tiempo para tener derecho o privilegio de hacer ciertas cosas. Pues para el privilegio de una transferencia generacional necesitamos la madurez.
Y también, sobre todo en este caso, refiriéndose a lo espiritual, para poder recibir todas las bendiciones del Señor, necesitamos tener una madurez espiritual. Ahora, el cuarto punto, quiero comentarle y decirle que la madurez afirma su caminar en la fe. La madurez afirma su caminar en la fe. Porque sabe que un colaborador maduro sabe a dónde va, es determinado, es intencional. Quien no sabe a dónde va o cuál es su llamado, para quien no sabe a dónde va o no sabe cuál es su llamado, cualquier viento le es favorable, pero para un colaborador maduro no, porque nosotros estamos determinados a llegar a cierto destino. En Efesios capítulo 4, quiero leerle 2 versículos acerca de esto. Dice Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Es decir, nosotros, el cuerpo de Cristo es dirigido por Cristo, y Cristo no es alguien que va sin ningún rumbo correcto o sin un rumbo fijo, sino que Cristo, nosotros vamos a estar. Él dijo en el Evangelio de Juan, dijo, a donde yo voy, yo quiero que ustedes estén. Es decir, a dónde va el Padre, a dónde lleva el Hijo nos lleva al Padre. Así es que ahora, cuando nosotros caminamos dirigidos por vientos de doctrina, perdemos muchas cosas. Y quiero comentarle algunas cosas respecto a esto, porque dice, como le acabo de leer, dice, dice, hablando de fluctuar, le dije que ya no seamos niños fluctuantes, porque eso es una característica de inmadurez. Entonces, fluctuante es una palabra equivalente o igual a inconstante. Y déjeme decirle algunas cosas que suceden cuando una persona es fluctuante o es inconstante. Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sabe que la Biblia dice que cuando nosotros somos sometidos a disciplina, cuando nosotros esperamos, pasamos por tiempos de prueba, dice que entonces alcanzamos la madurez y no nos falta cosa alguna. Es decir, la prueba es un proceso para llegar a madurar a una persona. Pero cuando el hombre es de doble ánimo, que habla aquí Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos, es decir, ahora quiero ir acá, ahora quiero ir allá. Empiezan carreras, empiezan muchas cosas, empiezan una actividad diferente, un hobby, un deporte, etcétera, cualquier cosa, pero no van a llegar a ningún lado, y esto es algo que nosotros debemos estar muy conscientes, que es un efecto de ser fluctuante, porque el ser fluctuante es una característica, como le dije, también de la inmadurez. Ahora, en 2 de Pedro 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Sabe que una alma inconstante puede caer bajo la seducción de palabra, de muchas cosas, y dice, ¿por qué? Dice, porque tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese qué fuerte habla aquí la Escritura en 2 de Pedro 2:14 acerca de ser inconstantes. Pero lo más importante es cuando somos inconstantes, o si ya le dije ahorita, somos inconstantes en los caminos, pues nos pueden llevar a desviar a otros caminos no deseados, o que nos van a traer un daño fuerte a nuestras vidas. Ahora, otra cosa que tiene que ver con ser fluctuante o inconstante, con esa característica de la inmadurez. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 16, dice casi en todas sus epístolas Pablo habla de ellas, entre otras cosas, las cuales algunas son difíciles de entender. Los indoctos son inconstantes. ¿Por qué? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Es decir, una persona inconstante es una persona que tuerce las escrituras para su propia perdición. Así es de que debemos de tener mucho cuidado, porque personas que tienen poco conocimiento, personas que son indoctos o que son inconstantes, no nos pueden enseñar a nosotros. Una persona inconstante o indocta no nos puede. Por eso cuando preparamos algún mensaje, investigamos, tratamos de ver el trasfondo, el contexto de la enseñanza, porque queremos estar seguros de que presentamos el mensaje bíblico de la mejor manera que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para el oyente. Y así es de que una persona inconstante e indocto puede torcer aún las mismas escrituras y las mismas enseñanzas, ¿sí? Y nos pueden traer, como dice ahí, y no solamente a él, sino a nosotros también perdición, nos puede traer pérdida. Ahora, otra cosa importante que le quiero hablar como un quinto punto es la diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el alimento. El alimento es la diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. Y para eso voy a tomar unas escrituras en el libro de Hebreos y también una escritura en el libro en Primera de Pedro. Pero en Hebreos capítulo 5, verso 12, dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿De qué está hablando la palabra? La lactancia en lo físico, pues es una etapa normal de los niños, pero serviría ridículo una persona adulta tomando fórmula o tomando de un biberón, se vería. Y esto es una analogía bastante dramática o drástica que hace aquí el autor del libro de Hebreos, que no puedo asegurar que sea el apóstol Pablo, se infiere que es él, pero no lo puedo asegurar. Pero lo que sí dice aquí es: ya han oído la palabra, ya deberían de ser maestros de la palabra, ya han oído demasiado, han ido a demasiados congresos, han ido a demasiadas talleres, ya se han tomado hasta diplomas, pero necesitan caminar, o sea, ¿por qué? Porque dice la Escritura, más adelante dice, en el verso 13 dice, que todo aquel que participa de la leche, dice que es inexperto, dice, en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Es decir, hermano, hermana, estimado oyente o quien está conectado a esta reunión, a este servicio, bueno, este pasaje habla con claridad de una cosa: hay que avanzar a una madurez. Y eso es lo que se trata. En esta tarde estamos hablando de madurez. Ahora, dice en el verso, siguiendo ahí la lectura en Hebreos 5, capítulo 5, verso 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere esto? Usted escucha una palabra, aplíquela. Usted escucha una palabra, aplíquela, vívala, hágala carne, haga la vida en usted esa palabra. Esa palabra no es para conocimiento. Esa palabra no es para que usted sepa más. Esa palabra es para que su vida sea transformada y pueda ayudar a otros a que su vida sea transformada. Y a eso es lo que se refiere aquí el autor del libro de Hebreos, que cuando nosotros tomamos alimento sólido, cuando nosotros ejercitamos a través del uso de ese alimento sólido los sentidos, nos somos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, alguien que tiene el discernimiento solamente puede fallar por conciencia, por determinación propia o por propia voluntad. Es decir, ¿por qué? Porque ya conoce, porque ya ha aplicado y sabe cuál es el resultado de aplicar la palabra y de vivir bajo principios bíblicos. En este punto, 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada. No me refiero a que regrese otra vez a la lactancia. A lo que se está hablando es a la pureza de la palabra que usted va a tomar para nutrirse. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Es decir, buen alimento aporta crecimiento. Buen alimento y buena nutrición aporta crecimiento orgánico, físico y en todas maneras, aún de nuestro propio intelectual, nuestro propio cerebro, etcétera. Así es de que dice, pero aquí habla de una cosa, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto es importante. La diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual es el alimento. Tenga cuidado de las cosas que usted oye. No toma, mire, la palabra no es como un buffet, de que usted toma lo que le parece que le gusta y deja lo que cree que no le gusta. La palabra de Dios hay que leerla de principio, de tapa a tapa, como se dice, ¿verdad? De Génesis, Apocalipsis, hay que leer la palabra, porque dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16 que toda palabra es útil. Dice, toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Dice ahí en esa escritura, y esto es importante que lo podamos entender en el día de hoy. Aliméntese tome buen alimento, tome la palabra. A veces hay versiones de las Biblias que las usamos para mayor comprensión, pero vaya a las traducciones más fieles de la palabra, y ahí vaya. Puede ser que algún concepto no lo entienda bien y se auxilie de una versión más moderna y todo eso más entendible. Eso está bien, yo también lo hago, ¿verdad? Pero vuelva nuevamente a la palabra, a la Biblia o a las Escrituras que están escritas en las versiones más o en las traducciones más fieles o las más reconocidas como más respetables. Ahora, otro punto, el punto número 6 dice, el colaborador maduro entiende que el crecimiento lo da Cristo y que lo da Dios, y que el fundamento es Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Pablo dio un mensaje, Apolos dio un mensaje, pero este mensaje solamente fue dado porque el Señor lo permitió. Así es de que no es en sí, el instrumento no se debe de construir o el conductor del mensaje no se debe de confundir con el mensaje. Lo que importa es el mensaje. Ciertamente el mensajero es importante, pero el mensaje es lo medular y es lo más importante. ¿Sí? Ahora, 1 Corintios 3:6, ahí continúa en la lectura, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que pasaba aquí en la iglesia con los corintios? Bueno, Apolo ciertamente era un predicador posiblemente fogoso o de buena palabra, bueno para hablar, buen comunicador, como se diría en el día de hoy, ¿verdad? Y Pablo era muy directo a las Escrituras y sobre todo hablaba con tanta profundidad que a veces hasta sería un poco difícil entender algunas cosas que hablaba el apóstol Pablo, puesto que era muy preparado. Pero tal vez el carisma, o yo no sé, como que ganó la simpatía o la atención de los corintios, de tal manera que hay esas distinciones. No, tú eres de Pablo, yo soy de Apolos. Así es de que, pero aquí dice, en el verso 7, 1 Corintios 3:7, dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí está muy claro, ¿sí? Todos somos colaboradores. Recuerde que estamos hablando de un mensaje que todos podemos ser colaboradores en el cuerpo de Cristo. Así es de que, ¿qué está hablando? Dice, todos somos colaboradores. Dios es el que da el crecimiento, ¿sí? Dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, y el que planta y el que riega son una misma cosa.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que nos fue sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabe una cosa? Esta palabra, este versículo nos fue dado por el apóstol cuando vino a establecernos aquí en la iglesia en Visión y Restauración. Nos dijo, solamente tengo una palabra, tengan que ver por qué. Pues aquí es una zona donde muchos han oído el evangelio. Gracias a Dios por la radio cristiana, por muchas cosas, por muchos ministerios de alcance que llegan y también de Estados Unidos y de muchos lugares. En pocas palabras, han escuchado la palabra. Entonces, una advertencia es, hay que tener cuidado como sobreedificamos, ¿sí? Dice, y porque dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice este verso 10, dice, yo como perito, arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, en términos del contexto de la Escritura, Pablo le está hablando, hey, cuidado, yo puse un fundamento y cualquiera que venga a predicar aquí debe de tener cuidado con la palabra que va a dar y con el mensaje que va a dar, porque el fundamento es correcto. ¿Y sabe por qué? Porque en el verso 11 lo aclara. Dice 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, Jesucristo es la piedra angular, es la piedra desechada por los edificadores, pero ¿sabe qué? Esa piedra angular es la piedra que sostiene todo el edificio. Si sacamos a Cristo de la fe, si sacamos a Cristo de la iglesia o de cualquier cosa, no existe nada tiene valor, porque Cristo es la piedra angular y es la piedra que sostiene todo el edificio. Y así como Pablo lo habla en esta alegoría, dice, ustedes son labranza, es decir, ustedes son la cosecha, pero también ustedes son un edificio, pero ese edificio tiene un fundamento y el fundamento es Jesús. Y eso lo está hablando el apóstol Pablo diciendo, cada colaborador maduro entiende que el crecimiento lo da Dios y que el fundamento es Cristo. Por último, quiero hablarle y quiero mencionar para terminar esta meditación de la palabra, como punto 7, que le he puesto ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. ¿Por qué? Porque estos breves versículos lo aclaran con todo muy directamente. Dice 1 Corintios 3:12. Estamos en el mismo capítulo en el cual está hablando a los colaboradores. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, y este es un hecho. Es decir, de hecho el apóstol Pablo pone el ejemplo de la hojarasca o del heno, que son fácilmente consumibles, y si alguien construye con eso, pues no va a quedar nada. Es decir, hablando, esa fue nada más un buen pensamiento, una declaración positiva, un pensamiento positivo, pero eso no deja nada. Esa es una filosofía, eso no es algo espiritual, ese no es un mensaje. Entonces ese es el heno, la hojarasca desaparece. Pero luego dice que el oro o la plata o las piedras preciosas, dice madera, heno, hojarasca, dice, todo va a ser probado. Bueno, sabemos que las alhajas o lo que es el oro, la plata, los metales, la pureza de ellos se prueba precisamente con fuego, ¿sí? Y ahí lo habla la escritura lo habla, lo dice, ¿verdad? El oro para el horno, el crisol para la plata, dice ahí en las escrituras. Es decir, el fuego es una manera. Y sabe que la escritura habla de que un día del juicio, pues vamos a enfrentar un juicio delante del Señor. Y ese día, ¿quién se podrá sostener delante de Él? Solamente algo que fue edificado verdaderamente sobre un fundamento sólido, que es Jesucristo. Ahora, 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si algo queda, va a haber una recompensa, ¿sí? Dice aquí la palabra. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Es decir, puede ser que nosotros no estemos muy preparados
podemos y vayamos a compartir o a dar palabra, pero a veces no lo hacemos correctamente, y aquí dice la Escritura que esas obras se van a hacer quemadas. Tal vez, digo, no sé, con seguridad dice la palabra, dice, serás salvo, dice, pero la obra no va a tener ningún premio, la obra que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Ahora, finalmente dice en el verso 16, dice 1 Corintios 3:16, dice, no sabéis, y aquí es el punto de por qué le he puesto que no, ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, dice, no sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia dice que el cuerpo no es nuestro, ni el espíritu es nuestro, que todo esto nos dio Dios, pero también dice en alguna parte, dice la Biblia, dice que el espíritu nos anhela celosamente, es decir, y como dice aquí la palabra, en estos versículos que le estoy leyendo, que el Espíritu que mora en vosotros dice que santo es. ¿Por qué es santo? Pues porque es de Dios, porque es reservado, porque Dios nos lo dio, porque le pertenece a Él. Ahora, pasando al versículo 21, 1 Corintios 3:21, porque leí el 3:17, pero ahora paso al 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Recuerde que había una contienda. ¿Con quién me voy? Dice, porque todo es vuestro. Dice, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio. Dice, y termino en el verso 23, 1 Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Nos alegra de ser alguien que tiene no solamente un sentido de pertenencia, sino decir, yo le pertenezco a Dios, Él me dio la vida y solamente a Él se la debo? Agradezco los padres que me dio, agradezco las cosas que ha hecho en mí y todo, pero sabe que lo que nosotros tenemos que entender es que todo es nuestro, pero es nuestro porque somos de Cristo y porque Cristo es de Dios. Qué maravilloso es tener ese pensamiento y pensar de esta manera como verdaderos creyentes. Y a través de este mensaje, pues mi exhortación, mi ánimo para usted es que usted pueda meditar y reflexionar acerca de caminar hacia adelante en la madurez espiritual. Sirva en el cuerpo de Cristo. Escudriñe la palabra, busque la dirección del Espíritu Santo que le revele esos pasajes que todavía no puede entender completamente, y sabemos que un día van a ser reveladas todas las cosas, que no vamos a entender todo ahora, puesto que el apóstol Pablo empieza diciendo cuando venga lo perfecto. Pero ahorita nosotros como cristianos, como creyentes diligentes, tenemos que escudriñar las Escrituras y buscar, entender y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Anímese. Ser un cristiano maduro tiene recompensas. Ser un cristiano maduro da una satisfacción personal, pero sobre todo ser un cristiano maduro agrada a Dios. Quiero orar para terminar este mensaje y darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con usted en esta tarde a través del internet, este mensaje en línea al cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la manera en que tú obras en nosotros. Dios, gracias porque tú nos das la vida, pero Señor, tú quieres que nosotros crezcamos, Señor, y lleguemos a una perfección de la creación que tú has hecho, Señor, al darnos la vida. Te damos gracias, Dios, porque como la Escritura lo habla en las cartas del apóstol Juan, Señor, tú deseas que seamos prosperados y que tengamos una prosperidad integral. Ahí la Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma.
Tú quieres una prosperidad integral del creyente, Señor, y te damos gracias, Señor, por esos planes perfectos que tienes para nosotros, porque eso no solamente es un buen deseo, sino que es tu voluntad, y tu voluntad se va a cumplir porque tú eres un Dios soberano. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta fe y en creer, Señor, que tú vas a hacer con nosotros unos instrumentos que puedan ser instrumentos de justicia y que puedan servir, Señor, para glorificarte a ti y para manifestar tu reino. Te damos gracias, Señor, en este tiempo por esta oportunidad, y a través de este mensaje yo bendigo a cada oyente y esperando, Dios, que tu palabra llegue a sus corazones, no solamente en un entendimiento mental, Señor, sino o en una manera emocional, sino que sea una palabra que llegue a su espíritu y que pueda traer cambios y desafiar a cambios en la vida de cada uno de los oyentes. Oro todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digo amén, y que así sea. Que Dios le bendiga.